Ampliamos con respecto a esta información. Analizamos con el politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, Alonso Cárdenas. ¿Cómo le va, señor Cárdenas? Escuchábamos a la presidenta del Consejo de Ministros, ¿no? Todo cambio ministerial, ¿no?, en un país como este más aún, se da por desgaste, ¿verdad? Pero lo que ha dicho Mirta Vázquez es sumamente serio, ¿no? En su entrevista ayer, nocturna. Sí, efectivamente. Bueno, esto de los cambios en la presidencia del Consejo de Ministros denotan un problema muy grave, ¿no?, del sistema de representación política en el Perú, ¿no? Si nosotros hacemos un poco de historia, y esto es muy importante para poder explicar lo que nos está sucediendo, debemos recordar que, por ejemplo, Paniagua tuvo un presidente del Consejo de Ministros, Toledo tuvo 5, al igual que Alan García. La situación se empieza a deteriorar un poco más con Ollanta, que tiene ya 7, y en el último gobierno del digamos, quinquenio de PPK hubo 9 presidentes del Consejo de Ministros. Actualmente, este sería el tercer cambio, lo que nos da un total, en el siglo XXI, en lo que llevamos de este siglo, de 28 presidentes del Consejo de Ministros en menos de 22 años. Eso quiere decir que la inestabilidad es moneda de cambio en nuestro país, ¿no? Y esto creo yo que se explica por un fenómeno que es muy recurrente en el Perú, a diferencia de otros países latinoamericanos, que es la enorme crisis del sistema de partidos políticos en nuestro país, ¿no? Recordemos, por ejemplo, la última encuesta del Latinobarómetro señala que los partidos políticos en el Perú son los más repudiados de América Latina, ¿no? Es decir, los partidos políticos que hay en Nicaragua y en Venezuela tienen un mayor nivel de aprobación que los partidos políticos en nuestro país. Ahora, en su carta de renuncia y posteriores mensajes a través de las redes sociales, Mirta Vázquez habla de una intención, una voluntad de colaborar, de ser para lo que se le convocó, ¿no? Una presidenta del Consejo de Ministros de consenso, ¿no? De hecho, entre líneas se lee de que apagó muchos incendios, pero que ya no daba para más la relación con el presidente Castillo. De una manera como que perdió su confianza. Bueno, acá creo yo el tema central es lo que se denomina el cuarto de guerra, ¿no? El cuarto de guerra del presidente de la República, es decir, su círculo de más confianza, sus asesores, ¿no?, donde recibe consejería el presidente, ¿no? Recordemos, es muy importante también mencionar que en los amaneceres del gobierno de Pedro Castillo, el jefe de gabinete de asesores del presidente de la República, el señor Auner Vázquez, fue cuestionado por la Contraloría General de la República por no tener ni siquiera la experiencia laboral para un puesto tan importante, ¿no? Después, el secretario Bruno Pacheco, que tampoco tenía los pergaminos, empezó a generar una crisis política que inclusive puso en entredicho la viabilidad del presidente de la República, ¿no? Entonces, imagínese usted que el jefe de gabinete de asesores del presidente Macron o del presidente Joe Biden o del presidente, Alberto Fernández, sea una persona que no reúne pues la experiencia ni los pergaminos para un cargo tan importante, ¿no? Eso quiere decir básicamente que el sistema de partidos, que debe ser el que vote los profesionales, los políticos, y que sea, digamos, el semillero de la clase política en nuestro país, no está a la altura de las circunstancias, no está produciendo los profesionales que se requieren para manejar la cosa pública. Y el cuarto de guerra del presidente, su círculo de íntimo más cercano, pues no está a la altura de las circunstancias. Se requiere un equipo de asesores, efectivamente, pues con pergaminos, con trayectoria, con solvencia, con capacidad moral, para poder efectivamente darle los mejores consejos al presidente. ¿Qué podría hacer el presidente para fortalecerse nuevamente, ¿no? Ha convocado, de hecho, y lo veíamos en el despacho de Yulia Ibarra, nuestra compañera, hoy, a una parte de Perú Libre, ¿no? Lo que le llaman el ala magisterial, ¿no? Hay otros congresistas de la bancada oficialista que hoy están en otra agrupación. Ayer esta especie de, confusión, no sé, para todos nos quedó claro que el congresista Valdemar Cerrón había posteado que él fue convocado como jefe del gabinete, pero después que no era su cuenta, que sí era su cuenta. Entiendo que sí es su cuenta. Entonces, ¿es la vía para fortalecerse, volver a sus bases, digamos, del presidente Castillo? Lo que tenemos que reconsiderar también es la fractura de Perú Libre, ¿no? Es el tema de fondo que la debilidad de los partidos políticos. Lo que yo considero
es que el presidente de la República debe abrir el abanico y acercarse mucho más, por ejemplo, a la academia, a la sociedad civil, inclusive al sector privado que lo quiere apoyar, porque realmente necesita ayuda, pero ayuda urgente. No creo que el presidente no se ha dado cuenta de la dimensión de la crisis que está enfrentando, y si vuelve a convocar a las mismas personas, pues va a volver a cometer los mismos errores, ¿no? Yo creo que ante la orfandad de cuadros políticos que le puede dar digamos, el sistema de partidos en el Perú, es necesario abrir el abanico y empezar a convocar a gente que, digamos, tenga la solvencia, la trayectoria, el conocimiento para afrontar una crisis de la magnitud en la cual se encuentra el sistema de representación política en el Perú. En la crisis reciente, hablo del periodo anterior, donde tuvimos a 4 mandatarios, y pese a los conflictos con el legislativo, lo que sí se mantuvo fue una buena relación del Ejecutivo con los gobiernos regionales. Hoy no se percibe eso, ¿no? Bueno, además tenemos que considerar que estamos a puertas de un proceso electoral a nivel descentralizado, a nivel regional, ¿no? Entonces, los posibles aliados o los posibles, digamos, acompañantes del presidente de la República van a dejar el cargo en muy poco tiempo, ¿no? Yo creo que debe buscar efectivamente mejores designaciones, mejores equipos, y esos no se los va a dar el sistema de representación política, los partidos políticos. Además, recordemos que están sumamente cuestionados, ¿no? Como le digo, esto es muy importante mencionar, es el sistema de partidos, los partidos políticos en el Perú, los más repudiados en América Latina. Ahora, y en el Parlamento Nacional, además de la bancada oficialista, que usted bien recordó, está resquebrajada y ha perdido a muchos representantes, y de la izquierda moderada, que hoy, aunque no lo dicen así tácitamente, pero cogobierna o tiene un gran respaldo de la izquierda moderada en el gobierno de Pedro Castillo. ¿Qué más le queda? Porque parece que también se está complicando la alianza con APP, ¿no? Y hoy en el Congreso, lo cual sin duda puede ser, el remedio puede ser peor que la enfermedad, se anuncia el debate del proyecto de ley del Partido Morado que busca modificar el artículo 117. Es decir, ya no se habla de vacancia, ahora se habla de una destitución vía acusación constitucional. Solamente se requerirían 66 votos, lo cual es muy grave para el país, ¿no? Bueno, aquí el tema es que en el Congreso de la República el presidente, o por lo menos sus asesores se lo deben mencionar, no va a encontrar ningún respaldo salvo lo que ustedes han mencionado, ¿no? Hay algunos sectores que ni siquiera querían reconocer la legitimidad de su elección, y antes de que asuma el mandato ya lo querían sacar del cargo, ¿no? Por eso yo le digo, como no va a encontrar el apoyo o el respaldo en el Congreso, debe abrir el abanico y recuperar la calle, ¿no? Recuperar, digamos, a la población que masivamente lo apoyó en la segunda vuelta electoral, ¿no? Pero por ahí viene el tema de la continuidad de las políticas públicas, ¿no? El presidente, ante tantos cambios, ante tanta indecisión, ante tantas malas designaciones, se ha alejado de su base, ¿no? Por ejemplo, yo le doy un ejemplo nada más, ¿no? ¿Qué va a pasar con la gestión de los conflictos sociales? Había una manera de gestionarla bajo el mandato de Guido Bellido con el señor Braulio Grajera, que la verdad no tuvo ni pena ni gloria. Ahora se ha instaurado una nueva manera de gestionar los conflictos sociales. El nuevo presidente del Consejo de Ministros ¿va a seguir con esa manera o va a tener una manera propia, no? He ahí el gran problema, y como usted sabe, los conflictos sociales en el Perú pues son muy peligrosos para la estabilidad misma del gobierno. Y para cualquier gobierno. Y para cualquier gobierno. Así es, y para cualquier gobierno, ¿no? Porque acá no se trata de izquierdas o de derechas o del gobierno actual. Incluso la luna de miel, ¿no? Que podría decirse no ha estado presente, al menos en esta gestión. Hablando del Congreso, no sé si tenemos, señor director, el tuit de Patricia Chirinos, congresista, tercera vicepresidenta del Parlamento, que dice lo siguiente: he decidido presentar acusación constitucional contra el presidente Castillo por sus permanentes infracciones constitucionales, su incapacidad flagrante y la evidente corrupción de su gobierno. Ahora el Congreso decidirá su destitución a través del juicio político correspondiente, ¿no? Lo cual echa más leña al fuego, ¿no? Una situación delicada que
De pronto vemos la segunda parte del mensaje. Dice, hoy entregaré el documento a mi bancada de Avanza País, con quienes he conversado previamente para que juntos, con el aporte de todos, culminemos su redacción. Esperemos que esta vez la falsa gobernabilidad no sirva de excusa para intereses personales y cálculos políticos. Decía, muy grave lo que se viene, ¿no? De pronto no estamos tomándole mucha atención, o de repente la gente está pensando más en el partido de esta noche, pero lo que se viene es grave y aún así, con una nueva conformación de gabinete que tiene que presentarse por el voto de confianza, ¿no? ¿Por dónde debe acabo de recordar, el presidente Humala en su momento, pese a las desavenencias, convocó, usted se acuerda, a Palacio de Gobierno, a su momento, a Alan García y Alejandro Toledo, ¿no? Yo no sé si el acuerdo nacional de pronto sea el foro adecuado, o ir más al Parlamento Nacional en una suerte de convocatoria de todas las fuerzas políticas ahí representadas. ¿Por dónde podría salir de este problema el presidente Castillo? Bueno, la primera situación es que el presidente Castillo solito se ha metido en este problema por sus indecisiones. El segundo elemento es que las fuerzas políticas que usted menciona que quieren censurar y bajarse al presidente de la República tienen mayor desaprobación que el mismo presidente, ¿no? Entonces, es una... Yo lo he mencionado en varias ocasiones, digamos, la crisis del sistema de representación política en el Perú, bajo las actuales circunstancias, es irreversible, ¿no? Si viene un nuevo gabinete, va a ser la misma situación porque los últimos, digamos, años no nos demuestran que sea distinto, ¿no? Entonces, la situación, digamos, para salvar el momento, el presidente Castillo, creo yo, que debe reengancharse con la calle y no buscar el apoyo de los actores políticos que tienen mucho más desprestigio que él. ¿Cómo hacer eso? A través de políticas públicas, ¿no? Por ejemplo, ¿qué va a pasar con la segunda reforma agraria? ¿Qué va a pasar con la renegociación del gas de Camisea? ¿Qué va a pasar con la limpieza del mar que debe hacer Repsol? ¿No? Son elementos claves que cualquier política pública debe tener cierta continuidad. Correcto. Los nuevos ministros van a seguir con esas políticas, claro. Está en incógnita. Bueno, y termino con ese punto, ¿no? Y lo que usted mencionaba, hay cosas pendientes como la declaratoria de emergencia, por ejemplo, en Lima y el Callao, ¿no? Ya no hay ministro del Interior, no hay director de la policía, esta situación queda en veremos, ¿no? Queda en suspenso. El sistema de salud que no puede parar la vacunación, y en ese sentido, usted lo decía, reconectarse con la calle, perfecto, pero tiene que convocar un gabinete que tiene que pedir el voto de confianza. En ese sentido, ¿considera usted, hay algunos despachos que deben de mantenerse, algunos sectores que deben de mantener a su representante, a su ministro? Por ejemplo, salud, educación, que ahora tienen en el futuro inmediato el retorno a las clases presenciales. Economía, por ejemplo. Bueno, por ejemplo, el ministro de Educación, el actual ministro de Educación, asumió el cargo el 28 de diciembre. Imagínese usted, pues, ¿cómo lo vamos a sacar si ni siquiera ha podido poner su despacho en orden, ¿no? El 28 de diciembre, apenas lleva un mes en el cargo. Y yo creo que el ministro de Salud, el señor Ceballos, debe continuar porque la vacunación no se debe detener. El ministro de Economía, el señor Franque, también debe continuar porque los resultados lo están avalando. Ahí están los informes de Bloomberg, del Banco Interamericano de Desarrollo, el Fondo Monetario Internacional. Pero hay otras carteras que definitivamente no deben seguir. Por ejemplo, desde mi punto de vista, el ministro de Transportes y Comunicaciones, el señor Silva, le ha hecho un daño terrible a la reforma del transporte, y creo yo que debe dejar el cargo, ¿no? Definitivamente, ¿no? Ok, perfecto. El más cuestionado en los últimos tiempos, ¿no? El ministro de Transporte. Muchas gracias al señor Alonso Cárdenas, politólogo de la Universidad Antonio Ruiz de Montoya, y habrá tiempo de hablar, ¿no? Porque esto lamentablemente recién comienza. Atentos a lo que pueda ocurrir en las próximas horas. El presidente Castillo viaja a Brasil en un encuentro de presidentes, de mandatarios, un encuentro con el jefe del Estado brasileño, Jair Bolsonaro.